Buenas tardes. A nombre de Seminarium Perú les doy la bienvenida al webinar de hoy, Comunicación y Reputación en épocas de crisis y cambios, a cargo de Gabriel Ortiz de Ceballos, presidente ejecutivo de Apoyo Comunicación. Vale recalcar que Apoyo Comunicación ha ganado 4 veces en 5 años el premio Mejor Agencia de Relaciones Públicas de ANDA y representa en Perú a Weber Shandwick, empresa líder en PR a nivel global, por lo que hoy va a compartir también lecciones post-cuarentena de la CEO de Weber Shandwick en China. El webinar de hoy va a tener una duración de 45 minutos y luego vamos a tener algunos minutos para responder a sus preguntas. Por favor, les pido enviarlas solo a través del botón Q&A que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Los dejo con Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Bueno, muchas gracias a todos y a Seminarium por esta oportunidad. El COVID-19 es algo que nos tiene a todos muy preocupados por distintas razones, todas absolutamente válidas. Y digamos, a lo largo de esta presentación, yo lo que quisiera resaltar, y por eso he puesto las palabras de crisis y cambio, es preguntarnos un poco si estamos listos para estos dos momentos que ocurren en simultáneo, porque por un lado tenemos la crisis más inmediata y todo lo que eso implica, y eso ya de por sí es un cambio sumamente grande y que genera un conjunto de elementos que hay que tener en consideración, pero a su vez pasamos por una situación en la cual no va a haber un regreso a la normalidad total, sino que vamos a ir a un nuevo normal. Y por lo tanto también hay un proceso de cambio y de definición de cómo va a ser nuestro mercado posteriormente, ¿no? Y todo eso tiene que ser manejado con cuidado porque estamos en una situación sumamente angustiante para muchísimas personas. Es primera vez que el mundo completamente está pasando en simultáneo por la misma crisis, con los mismos miedos y las mismas preocupaciones en todo el planeta. Entonces, tenemos una necesidad como comunicadores de entender muy claramente las opciones que el negocio tiene disponibles, tanto para la crisis como para el cambio, y a su vez un elemento de cómo transmitir esas decisiones y elementos de comunicación hacia las distintas audiencias, de manera tal que no se cuestione la legitimidad de las mismas y cuidemos nuestra reputación y además podamos aprovechar esta situación dentro de lo posible, evidentemente, para cuidar nuestra empresa y nuestra reputación. El reto es inmenso, es algo que no tiene precedentes y que requiere, por lo tanto, estar constantemente cuestionándose si es que uno tiene todo lo que necesita y ha pasado por todos los procesos que necesita para poder enfrentarlo bien. Quisiera entonces avanzar un poco en esa lógica, pero primero retroceder en el tiempo un poquito y decir, ok, ¿cómo era la imagen de los empresarios antes del coronavirus? Y me voy a remontar al 2018 porque es la última encuesta de Latinobarómetro que nos da una visión más general no solo de Perú, sino de América Latina. Y los dos cuadros de arriba, que son satisfacción con la economía y confianza interpersonal, y el cuadro de la derecha abajo, cuán justa es la distribución de la riqueza, nos enseñan que de verdad por ya muchos años había un deterioro de la confianza en la economía y niveles de desconfianza muy grandes, y en los tres gráficos Perú salía con una situación dentro del ranking de la tabla desfavorable, o sea, entre los 5 últimos o 6 últimos en algunos casos, ¿no? Y en el caso de la pregunta restante de izquierda abajo, si se gobierna para unos cuantos en favor de su propio beneficio, o si se gobierna para todos, si bien esta pregunta es del 2018 y ha pasado un buen tiempo entre una cosa y otra, se ve que bien había un porcentaje mayoritario de gente que creía que se gobernaba para beneficio de un grupo y que el Perú en ese caso estaba entre los que
mayor opinión tenía en ese sentido. Es decir, en general, no partimos de un buen punto de referencia sobre cómo se comporta el empresariado, de qué manera influyen las decisiones de política, etc. Entonces, partimos de un mal momento y eso lo tenemos que tener claro. Perú en específico, si ya no nos vamos al 2018, sino al 2019, finales de noviembre, en el CADE, los propios asistentes al CADE que representan a las empresas se autocalificaban en términos de su contribución a la lucha contra la corrupción con un nivel de aprobación de 20 a los gremios y 17 al empresariado en su conjunto. Es decir, muy malos resultados respecto de autopercepción de el nivel de contribución de las empresas en este campo específico de la corrupción. Y en una encuesta que hizo Ipsos para Apoyo Consultoría para el SAE anual, cuando a la gente de la calle se le presenta la pregunta de a qué empresario peruano vivo admiras, 57% no puede decir un nombre. A la hora que se le pregunta qué peruanos admiras, sí sale Gastón y salen algunos que pueden tener alguna relación con empresa, pero la percepción que hay no es que son empresarios. A Gastón Julio no se le conoce como chef y como defensor de la gastronomía, etcétera, y por supuesto que es empresario, pero no es eso lo que está en la mente de los peruanos. Es decir, ¿de dónde partimos? Partimos de un pésimo nivel, ¿no? Y esa es una realidad que tenemos que asumir. Quisiera ahora hacer una especie de fast forward y pensar, ok, de aquí a 2-3 años, cuando ya pase esta cosa del coronavirus, ¿cómo se va a recordar la crisis? ¿Qué cosa es lo que la gente va a tener en la cabeza, ¿no? Y lo que yo creo es que es clarísimo de que uno va a ser identificado como una crisis durísima que implicó mucha familia perder a miembros de su familia y no poder hacer el duelo, no poder acompañarlos a la clínica, no poder estar en el entierro, no poder tener una reunión en la cual se llora a la persona que murió, simplemente recibir sus cenizas. También, y eso es más claro con todas las noticias que han ido saliendo últimamente, una enorme cantidad de gente sin empleo, ¿no? Entonces, se va a recordar cómo se recuerda la Gran Depresión, cómo se recuerda, digamos, o sea, momentos realmente duros, ¿no? Va a ser algo memorable, va a ser algo que la gente no se va a olvidar por los próximos 10, 15 años, 20 años, es decir, es algo, digamos, que sí va a impactar en la reputación de cualquiera que haga algo notorio por los próximos 10 años, y va a ser transformadora porque incluso si es que sale la vacuna mañana o relativamente pronto, como pues, digamos, plantea Bill Gates en su TED Talk del 2015, la organización del mundo para contener pandemias no funciona. No están organizadas las cosas de manera tal que se pueda actuar con rapidez, etcétera, y menos si es que tenemos hoy día declaraciones como las de Trump de que, digamos, piensa cortarle o amenaza con cortarle financiamiento a la OMS. Entonces, digamos, el tema de la salud y de la preocupación es algo que va a durar y que va a transformar totalmente. Es decir, el turismo, por ejemplo, que es una de las industrias más golpeadas, hoy día el turismo, un turista japonés o chino o europeo se va a embarcar a ver Machu Picchu sin preguntar, ¿hay un buen hospital? Si pasa algo, tengo la oportunidad de que me hagan todas las pruebas que me tienen que hacer y que me tienen que sanar. O sea, hoy día la recuperación del potencial turístico que Perú tiene, que es inmenso, hace que la agenda del sector turismo no es solo cómo sobrevive un año, sino cómo consigo que haya buenos hospitales en aquellos sitios donde quiero atraer turistas, y evidentemente lo que se tiene que buscar es que haya buenos hospitales y buen servicio de salud en todo el país. Pero digamos, el turismo normalmente no se preocupaba por eso, bueno, ahora se va a tener que preocupar por eso.
Y así como eso, hay industrias que van a estar, digamos, sumamente golpeadas y transformadas en distintas cosas, ¿no? Entonces, la crisis de aquí a 2, 3 años va a ser durísima, va a ser algo que recordamos y va a ser algo que nos cambió y nos cambió para siempre. Vayamos entonces al momento hoy y los retos que tenemos en lo inmediato, pero siempre sabiendo que tenemos retos de la crisis y del manejo de la crisis y retos que tienen que ver más con la transformación de la industria en la cual estamos. Hay un elemento que creo que es importante tener en mente, a pesar de que nosotros ya no estamos en el estallido, sino estamos en la cuarentena. Y es que cada una de estas etapas requiere atender determinadas emociones que generan cuando ocurren, ¿no? Entonces, el estallido genera miedo, confusión. La cuarentena es más el tema de ansiedad, incomodidad, y eventualmente cuando se reinicie, lamentablemente, digamos, es algo, digamos, que todavía va a demorar, como ha señalado el presidente hoy, lo cual genera retos económicos inmensos, angustia, preocupación por el sustento, situación, digamos, un poco de cómo voy a salir de esto, ¿no? ¿Por qué es importante tener esto claro a pesar de que ya estamos en la cuarentena? Porque para algunas personas de nuestras empresas, nuestros colaboradores, todavía pueden estar en la etapa en que tienen miedo y confusión. Y entonces tenemos que aclarar las cosas y tenemos que contener esos miedos, etc. Entonces, si bien nosotros estamos a la mitad, no perdamos de vista de que hay un conjunto de emociones y no queremos que se vayan sumando y complejizando, sino que se vayan un poco resolviendo, ¿no? O sea, un primer elemento que las empresas deberían saber es: ¿mi personal entiende qué cosas estamos viviendo en términos médicos y en términos de salud? ¿Lo entiende bien o no? Por ejemplo, para las personas que tienen operaciones en el norte del país y en Loreto, donde el confinamiento ha sido sumamente, no ha sido bien acatado, igual que en distintas partes también de Lima, pero digamos, y como hay personas asintomáticas, tranquilamente en una familia, el hijo joven puede tener el virus producto de que no estuvo confinado y ser asintomático y él contagiar al trabajador, y el trabajador, una vez que tiene ese virus, es alguien que podría pensar que se contagió en la empresa y que podría eventualmente tratar o pensar en responsabilizar a la empresa, incluso de buena fe, si es que algo pasa. Pues tenemos que asegurarnos como empresas de que las familias, y no solamente el trabajador, entiendan las cosas y hacer un poco un trabajo que, claro, está haciéndolo el Estado y están haciéndolo los medios de comunicación, pero que tenemos que verificar que la gente sabe a qué nos estamos enfrentando y cuáles son sus implicancias. Es también una oportunidad para mostrar el impacto positivo que han tenido y que tienen las empresas en el manejo de esta emergencia, ¿no? Y eso de ahí, por lo cual me voy a referir posteriormente, pero digamos, precisamente porque partimos de un nivel de imagen del gobierno, digamos, del empresariado, que es negativo, tenemos que ser cuidadosos en hacer ver todo lo que el sector privado está contribuyendo, pero en el tono correcto y en la forma correcta, porque finalmente es una crisis que nos afecta a todos. Y tenemos que trabajar el corto plazo, digamos, que es lo que nos va a permitir llegar a largo plazo, pero tenemos que preguntarnos también, ok, ese largo plazo, ¿cómo va a ser? ¿Qué cambios va a generar? ¿Y qué debo lograr? Entonces, hay tácticas o elementos que tienen que ver con el público interno y con stakeholders externos que vamos a ir revisando, pero siempre bajo el supuesto de que, verdad, todo cambió. Los medios han cambiado, los consumidores, las marcas, los colaboradores, todo se ha visto afectado. Entonces, en el tema de medios voy a partir de los dos gráficos de arriba, que son parte de la información recogida por RedTrack para el caso de España, donde
y nivel de contagios ha sido mucho más grande, etcétera, y por lo tanto podemos un poco anticiparnos y tomar de esa experiencia qué tipo de reacciones hay cuando ya, digamos, la cantidad de personas afectadas es mucho mayor. Pues, ¿qué opinan los españoles sobre lo que ha pasado allá? Lo primero es en España, digamos, y esto es de RepTrack, hay el tema de medios de comunicación, principalmente de televisión, menos periódicos y radios. En el caso del Perú, yo creería que radio es bien potente, periódicos también, pero todos los medios en general también se han visto afectados en términos de, sobre todo los periódicos, en términos de tiraje y avisaje, y eso también es un problema para el desarrollo de la crisis posteriormente. Y mucha red social, pero con una enorme cantidad de fake news, y hay información, digamos, abajo respecto de qué porcentaje de informaciones sobre temas de salud son falsas, y un caso, digamos, particular ocurrió en el Perú, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, un panorama de medios, por un lado, una situación económica compleja, haciendo un esfuerzo por informar. En algunos casos eso podrá llegar a todos nuestros trabajadores, en otros casos ellos se pueden estar informando más por redes sociales o por medios que no son suficientemente serios. En ese caso, nosotros tenemos que asumir un poco ese rol de poder asegurarnos de que la comunicación sobre el COVID y lo que implica, etcétera, llega de manera adecuada. Los consumidores están con muchísimo más tiempo, forzados un poco a una digitalización y a un elemento de e-commerce, y el e-commerce evidentemente va a funcionar mucho más a partir de ahora, y con un nivel de atención hacia lo que pasa en en las redes, en las menciones respecto a las distintas marcas. Abajo hay un cuadro, digamos, no he puesto específicamente las empresas, pero cada uno de esos puntos son picos de atención de compartidos o reacciones en Twitter, cuando se cuestiona a una empresa sobre un determinado tema que ha tenido que ver con el COVID-19. ¿Ya? O sea, todos esos son casos de temas ya sea de trabajadores o de otros temas que han tenido que ver con el COVID-19. Entonces, hay un nivel de interacción fuerte en las redes y una atención sobre lo que está pasando. Y cuando se habla de una empresa, eso se tuitea, eso se comparte, etcétera. Si es que hay información que no, o sea, que es falsa y que se está compartiendo en redes, ténganlo en mente y, digamos, corrijan la información porque finalmente termina impactando en su reputación. También a nivel internacional, lo que ha habido también es un poco cambios bastante grandes, y sería pues una sorpresa, por ejemplo, inmensa que British American Tobacco terminara haciendo, digamos, la vacuna, si es que logra, ojalá, encontrarla para poder salvar a una enfermedad que es de riesgo digamos, de mal funcionamiento del pulmón. Eso de ahí sería, digamos, una reinvención absoluta para las tabacaleras o para British American Tobacco. Todo el esquema de delivery en China, y también va a pasar en Perú, va a tener que ser repotenciado. Hoy día había también un webinar sobre el tema de turismo, el tema de restaurantes, y la preocupación que tienen los restaurantes, que sí, claro, están siendo muy afectados, y que su modelo va a tener que pasar a un esquema donde el componente de delivery va a tener que aumentar, pero que tienen problemas de que el delivery no es suficientemente apropiado, no es el delivery que ellos necesitan para poder hacer un esquema de mejor nivel. Y en el caso, por ejemplo, de supermercados, uno de los supermercados importantes, si uno entraba a querer hacer compras desde la semana pasada, ya lo entregaban para el día 17, cuando en ese momento todavía el 13 era la fecha de cierre de la cuarentena, ¿no? Entonces, los sistemas de delivery, que además tienen que a partir de ahora ser sistemas de delivery que estén a prueba de los elementos de sanidad, que haya una tranquilidad de que lo que uno está recibiendo está siendo
ha sido limpio, no ha sido, digamos, infectado en ningún tipo, lo que fuera, van a tener que ser también modificados. Y sobre el tema de trabajadores, he copiado acá un pantallazo del panfleto, no sé cuántos siguen esa publicación en Facebook. Es un elemento, digamos, que inicialmente tenía un elemento mucho más de carga irónica, de sarcasmo muy fuerte, ¿no? Sobre distintas noticias. Hoy es un espacio, digamos, más de cuestionamientos, etcétera. Pero digamos es bastante seguido, y lo he puesto sin anestesia tal y cual se menciona, porque lo que señala es que reciben denuncias de trabajadores constantemente, y habrá en algunos casos validez en las denuncias, en otros no, lo que fuera, pero ese es el escenario en el cual estamos viviendo esta crisis tan importante, ¿no? Y un elemento fundamental de las crisis es que revelan lo que somos. O sea, tanto en el plano personal como en el plano empresarial, la crisis pone a prueba de verdad de qué estamos hechos, ¿no? Y ese es un elemento que tenemos que tener muy conscientes, porque como esta crisis es una crisis que se va a recordar por mucho tiempo, lo que hagamos tiene que ser algo que de verdad sea consecuente con nuestros valores, nuestros principios, nuestra misión, nuestra visión. Y aquello que tengamos que hacer que sea duro tiene que ser explicado con cuidado, con respeto, con esfuerzo por entender la angustia del otro, que es absolutamente válida, y que si estuviéramos en sus zapatos también la tendríamos. Entonces, y estamos todos en realidad en la misma situación, pero naturalmente hay una percepción, y eso es lo que ponía en un artículo en Gestión, una percepción de que la empresa es el lado fuerte de la pita, sea verdad o no, y el trabajador es el lado débil de la pita. Entonces, hay que tener bastante cuidado, digamos, en estos temas. Entonces, naturalmente, para una crisis de esta complejidad, se tiene que conformar un comité de crisis. Este es el ejemplo de la oficina de Weber Shandwick en China, con quien tuvimos hace unos días un webinar para nuestros clientes para poder entender un poco cómo es la experiencia desde el escenario post-cuarentena, ¿no? Entonces, este es el caso de ellos, pero así como es este caso, en cada empresa tendrá particularidades, pero lo esencial es que esté todo el mundo que tenga que estar y que sea un grupo de personas que permita una gestión ágil, porque sí necesitamos tomar decisiones rápido, pero bien pensadas. Entonces, hablar de 10 personas o un número similar, que es algo, digamos, que sí permite hacer que las cosas ocurran. Pensar en números muy pequeños deja fuera determinados elementos que son importantes, pensar en números mucho más grandes lo vuelve inoperante. Estos son datos que acaba de publicar hace unos minutos, digamos, o hace un par de horas, el SAE de Apoyo Consultoría, donde se ve un desplome absoluto de la confianza en invertir, y también que la confianza para contratar está en su nivel más bajo desde el año 2006, y son el monstruo que tenemos por delante, ¿no? Pero al mismo tiempo que tenemos esta crisis de inmediatez y de preocupación por los próximos meses, tenemos también el reto que quiero poner acá, no lo he podido traducir. Este es una información más de una empresa vinculada, digamos, a temas de innovación, donde vemos que distintos rubros y distintos sectores tienen características que pueden ser esenciales o no, y que van a generar entonces cambios o elementos de dificultad en términos de cómo me adapto a este nuevo normal, ¿no? Entonces, cómo manejo la crisis y cuál es mi nuevo normal y cómo, ¿no? Vayamos entonces ya a temas un poco más tácticos, ¿no? Primero, cómo protegemos la reputación de riesgos, y después cómo fortalecemos la reputación con una visión un poco más larga, ¿no?
lo primero, hay que ponerse a pensar todos los escenarios posibles y definir las políticas y los protocolos que se deben hacer respecto de las distintas industrias y los distintos problemas que enfrentan las empresas, ¿no? Entonces, esto es muy específico a cada sector y a las empresas y al rubro en el cual están. Hay algunos casos, digamos, de riesgos que sí son relativamente comunes. Si tienes un trabajador infectado, si ese trabajador infectado es hospitalizado, etcétera, todos los protocolos de comunicación interna y de coordinación las autoridades de salud y cómo contener o en qué momento hacer algún tipo de información para que los rumores y los elementos, digamos, de miedos que puedan haber en el personal que puede sentirse en riesgo, se resuelva. Si es que hay un caso de fallecimiento de un trabajador o de un familiar, también qué política va a seguir la empresa, cómo va a ser el esquema, etcétera. Tenemos en cierta medida, digamos, la tasa de mortalidad del virus es relativamente baja, y hay que ver si, digamos, una posibilidad, pues en algunas empresas eventualmente la gente podría decir, bueno, si es que algún trabajador muere por coronavirus, hay un seguro de vida para la educación de sus hijos o lo que fuera. Ese tipo de políticas, que esta, por ejemplo, podría eventualmente no ser tan cara, y que sí podría generar un nivel de cohesión, son temas que hay que evaluar. Hay la empresa que podrá hacerlo, hay la empresa que no puede hacerlo. No estoy planteando eso como una recomendación general, pero digamos, las decisiones sobre estos temas son complejos y por lo tanto requieren anticipación para que uno pueda mirar los distintos ángulos. Entonces, si yo voy a tener que cortar personal y voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer lo otro, voy a hacer lo que puedo hacer por lo menos para dar un mejor clima a aquellos que van a estar remando conmigo para poder hacer las cosas. Entonces, en temas de trabajadores, en temas de relaciones con la comunidad, en los gobiernos regionales estaban pidiendo, digamos, que hubieran fronteras departamentales y impedimento para pasar, un poco a partir del caso de de esta persona, digamos, que se escondió en transporte de carga y que llegó a Purímac y contagió a distinta gente, mientras más bien algunos proveedores de empresas mineras se querían escapar para estar con su familia sin ser conscientes de que de verdad estaban poniendo en riesgo a sus familias. Entonces, la cantidad de riesgos que hay y la cantidad de acciones de comunicación y de prevención que se tienen que tomar es muy grande. Nosotros hemos identificado más de 50 riesgos, ya esto quedó obsoleto, y digamos, hay que ir viendo un poco en cada caso qué se puede hacer y analizar la viabilidad de distintos aspectos. Un tema en particular que voy a mencionar después es el tema de lo que han hecho algunas empresas de lo que se llama suspensión perfecta, por caso fortuito o fuerza mayor, ¿ya? Y que en algunos casos ha sido enviado a través de una carta, etc. Digamos, el término suspensión perfecta es el peor término que a alguien se le podría haber ocurrido para dejar a un trabajador sin ingresos por los próximos varios meses en medio de una situación así. Es decir, ¿cómo recibe un trabajador una carta que dice que está en una suspensión perfecta? ¿Suspensión perfecta para quién? Y ese tipo de elementos son elementos que hay que cuidar mucho. La comunicación puede tener las empresas toda la razón del mundo para tener que tomar esa medida, pero hay que tomar las cosas con cuidado y decirlas con cuidado y explicarlas. Y estas comunicaciones generan emociones que son absolutamente naturales y que es importante y humano poder contenerlas para, digamos, poder resolver el problema sin que escale, sin que haya un elemento negativo reputacional que nos impacte hacia otros stakeholders y otras personas, ¿no?
Otro tema, digamos, esto también es tomado de la experiencia de España, justamente todo este tema de despidos y de aprovecharse un poco de la situación, etcétera, han sido los elementos que han sido más cuestionados en los estudios que se han realizado allá. También temas de información deficiente en el caso de medios y el tema de actividades que continúan sin la debida, el debido cuidado. Entonces, tanto en el caso de España como en el caso de China tenemos algunos elementos un poco que nos proyectan hacia adelante y nos dan información sobre cómo serían las cosas en unos días, pero naturalmente hay que entender, digamos, que el Perú tiene también sus diferencias. Este es el tema que les mencionaba, ¿no? Es decir, de todas maneras las empresas van a tener que tomar decisiones duras sobre el tema de empleo. El punto 8, que es la suspensión perfecta de labores por fuerza mayor, es algo que tiene un riesgo medio alto, de acuerdo a un último informe de Pricewaterhouse que también acaba de llegar. Y es claro, ahorra recursos, pero digamos tiene un riesgo medio alto porque legalmente el gobierno no lo ha autorizado, a pesar de que la ley sí lo permite para situaciones de este tipo en el cual los ingresos se cancelan. Pero, como decía antes, el tema acá es un tema de cómo decir las cosas y cómo cuidar las cosas, ¿no? Ok, veamos un poco ahora temas más de fondo, más de continuación o de trabajo, digamos, más de largo plazo, ¿no? Lo primero es que en esta crisis se va a ver si es que el propósito de la marca, los valores de la marca y la misión y la visión establecidas son de verdad o son un fraseo bonito que alguien puso por ahí. Entonces, si cualquier decisión que vayan a tomar, analicen si es que es consistente con su propósito, con sus valores, etcétera. Y si hay cuestionamientos, abórdenlo, o sea, trabajen estos temas porque sí hay un elemento acá de fondo que es todos estamos sintiendo por qué nos pasa esto y alguna gente va a decir por qué pasa esto a mí y no al otro. Y entonces los elementos de justicia son elementos sumamente fuertes, sumamente son hasta instintivos. Si ustedes googlean o si me mandan un mail después, les puedo enseñar, digamos, la evidencia de que eso es casi hasta instintivo animal. El elemento de que las cosas sean justas es algo, digamos, que nos viene desde muy adentro, lo sentimos desde muy, muy profundo. Entonces, cualquier cosa que se haga de una manera que sea ajustada al propósito de la marca, a los valores, si es que no se puede hacer algo o se tiene que hacer algo que en principio uno no quisiera, hay que explicarlo bien, saber que eso va a generar emociones, contenerlas, volver a explicar, o sea, hacer que la gente entienda que estamos en una nueva realidad que nos obliga a tomar decisiones de ese tipo. Estén constantemente midiendo cómo está su gente, ¿no? Cada semana o cada, digamos, 2 semanas, es relativamente sencillo, qué le preocupa, cómo se siente optimista, se siente acá. Estos son parte de los resultados que hemos hecho, o sea, la encuesta que hemos tenido internamente la gente de apoyo comunicación, ¿ya? Y eso es un poco un elemento que vamos actualizando para ver un poco de qué manera podemos ir atendiendo un poco las preocupaciones y los temas que hay. Es algo relativamente sencillo y se puede aplicar y es muy valioso de verdad hacerlo. También esta ruptura de todo el equipo ha roto toda la comunicación del pasillo, todos los espacios un poco de socialización, y uno tiene que hacer un esfuerzo especial para que la gente trabaje en grupo, no solamente desde el punto de vista de la productividad, del teletrabajo y cómo se mide, etcétera,
que es fundamental, y ahí, digamos, lo recomendable es un poco sobrecomunicar y tener, digamos, pautas muy claras de reuniones entregables, responsables, etcétera, ¿no? Pero también tener estos espacios un poco de creatividad, un poco elementos más de contenidos más emocionales, de estamos juntos frente a eso. Todo esto genera emociones muy fuertes y la gente está chambeando en situaciones donde tiene que combinar estar en un espacio complicado con su familia o con más gente si es que comparte un departamento o un espacio, con ruido, con N cosas, y con tareas domésticas, digamos, que tienen que repartirse. Eso tiene que de alguna manera generar un clima que hace que trabajar sea más complicado. Hay que entenderlo, se tiene que trabajar más y de hecho estamos trabajando más que nunca, pero hay necesidad también de encontrar esos espacios o sea, en la oficina lo que hemos hecho una vez ha sido hasta incluso cantar Happy Birthday todos juntos por Zoom, para las 2 o 3 personas que cumplían años esa semana, y de verdad es sumamente emocionante porque digamos, fue un momento de verdad de estar juntos a pesar de todo lo que está pasando, ¿no? Y ser súper transparente en la información para alinear a todo el mundo, ¿no? Tenemos un challenge cada semana, digamos, con distintos motivos. Este es uno de los que hemos usado. En el caso de China, de la oficina de Uber Shandwick, también cuando ya la cuarentena esté por, digamos, levantarse, hay necesidad de planificar todo lo que eso requiere y tener en práctica todos los protocolos para que el regreso al trabajo se pueda hacer y se tengan todos los elementos de comunicación gráfica, visual, videos, etcétera, para que las cosas funcionen bien. Y también nuevamente volver al tema de las encuestas para saber qué es lo que le preocupa a la gente. ¿Le preocupa el comedor? ¿Le preocupa el transporte? ¿Le preocupa tal cosa? ¿Le preocupa tal otra? También otra cosa que es importante en el tema de las encuestas, si traten de hacer encuestas, es más viable en unas que en otras, para saber si es que tienen personas que conviven con población vulnerable, personas que tienen diabetes o mayores de edad, etcétera, para ver si es que de repente esas personas demoran un poco más su regreso. Traten de proteger de alguna manera, dentro evidentemente de lo posible, los esquemas que hay, ¿no? Creo que es sumamente importante para efectos de la reputación que nos hagamos de distintos stakeholders, que tengamos una integridad y una forma de comunicarnos con los stakeholders que sea clara y consecuente con los stakeholders en general, ¿no? Sodimac es cliente nuestro en Perú, pero esta es una comunicación de Sodimac Chile respecto del tema del plazo de pago a proveedores, y alguna vez hemos hecho cosas para ellos, pero digamos, no es un cliente nuestro, y reconozco en esta carta de verdad un nivel de consistencia muy importante en términos de manejar una comunicación que señala qué se ha hecho para colaboradores, para pacientes y afiliados, para la comunidad, de una manera orgánica y estructurada. Entonces, creo que eso es valioso, es importante. Son dos referentes, como digo, no tenemos en este caso ninguna relación ni con Sodimac Chile ni con AUR. Creo que hay un elemento también de mantener visibilidad, y ahí estamos, estoy poniendo, digamos, lo que nosotros estamos haciendo, que era un poco lo que podía hacer para este evento, digamos. Publicamos un artículo en Gestión sobre el hecho de que frente a esta pandemia se nos va a juzgar como villanos o como héroes, y que tenemos que hacer el trabajo para que la gente digamos, nos reconozca que hemos hecho todo lo posible por ser héroes, y que aquello que tuvimos que hacer, que fue difícil, pues porque no nos quedaba otra, pero digamos, es importante el tema de legitimidad del sector privado. El webinar que tuvimos desde China, temas sobre comunicación interna, donde Pia Balestra ha dado ya 2 webinars sobre el tema, y en fin, algunas otras actividades que estamos haciendo.
Eh, Creo que el sector privado sí tiene que cacarear lo que está haciendo, pero tiene que cacarear cuando pone huevos, digamos, y no necesariamente es que todo tenga que ser, digamos, grandes donaciones, pero sí un compromiso y un elemento de acción real por la sociedad y por ayudar a prevenir. Hay un elemento donde los respiradores, la ejecución de pruebas, ahora que se ha ampliado la cuarentena, todavía es con mayor necesidad que se requiere conseguir que las empresas puedan tener un poco la capacidad de aplicar pruebas, y habría que ver de qué manera se pueden establecer y con qué mecanismos, espacios que sean seguros para que la gente pueda volver a trabajar, pero con todas las garantías que corresponde. Entonces, eso no es fácil de planificar, hay que hacerlo y hay que hacer notar lo que el sector privado está haciendo para ayudar en esta pandemia, ¿no? Los CEOs tienen que comunicar y los principales ejecutivos también, porque si no el CEO no tendría tiempo para hacer otra cosa. Es una crisis que no tiene precedentes, es algo que genera niveles de emociones súper fuertes. La cantidad de afectados, por lo menos en la parte económica, va a ser enorme. La cantidad de infectados y de personas que fallezcan por esto es algo que ojalá, y haciendo, digamos, todo el esfuerzo que se está haciendo, se pueda reducir al mínimo indispensable, pero igual es un número, digamos, que no tenemos control y no sabemos en cuánto va a ser. Es probable que hayan zonas del país que tengan donde el sistema de salud sí, digamos, se ve un poco desbordado porque la salud pública en el Perú no es lo buena que debería ser. Y eso es una falla del Estado, de la reforma del Estado, más que una falla del sector privado, pero ha habido no pocos artículos en prensa donde se le achaca al modelo que las consecuencias o los elementos, cuando en realidad el modelo, como también ha habido algunos editoriales, es lo que ha permitido que tengamos los recursos para poderle hacerle frente y tener todos estos mecanismos de compensación del gobierno desplegado, pero la legitimidad del sector privado y del modelo de libre mercado en un esquema de colaboración, sí, con el sector público, naturalmente, frente a una emergencia de este calibre y de esta magnitud, es algo que tiene que defenderse también, y eso se construye también con la reputación de lo que hace cada empresa por sí sola o en conjunto con otras, ¿no? Y para ir cerrando, dejaría estas 6 Cs, ¿no? O sea, tienes que conectar, comunicar y colaborar, ¿no? Y tienes que mostrar que tienes cuidado, que tienes coraje y que tienes confianza. Tienes que generar confianza a pesar de toda la dificultad y todos los problemas que se enfrentan, ¿no? Quisiera cerrar con este tema de lo que es un poco el nuevo normal, ¿no? Y el elemento de qué preguntas me debo hacer, ¿no? Pues, ¿qué va a cambiar para siempre en mi negocio? ¿Qué es lo que va a ser absolutamente distinto, ¿no? ¿Cuánto sé? ¿Cuánto no sé? ¿A qué le tengo miedo? ¿Cuáles son mis dudas? Etcétera, ¿no? Y esto es algo que debería socializarse también entre todos los ejecutivos que estén involucrados, porque no es el momento de tener certeza, es el momento de tener, o sea, de cuestionarse mucho, y de ir sí a decisiones ciertas, pero en el marco de la incertidumbre que vamos a tener que manejar, ¿no? Y cómo va a ser mi negocio en un año, qué escenarios puedo prever, un escenario 1, 2, 3, distintos escenarios, qué cambios tengo que hacer, necesito aliar, me tengo que reconvertir cosas, qué recursos tengo que no tengo, etcétera, de qué me tengo que desprender, qué tengo que reaprender. Son todas preguntas que se tienen que hacer, ¿no? Pero el punto que es, creo, fundamental es estar consciente de que un trauma de esta magnitud
es un duelo. Es decir, no necesariamente vamos a tener un familiar que fallezca, pero todos estamos perdiendo por este COVID-19 ilusiones, metas, planes. Algunos van a perder familiares, muchísimos van a perder su empleo, van a perder expectativas, chicos que se van a salir de la universidad porque no tienen cómo pagarla, situaciones diversas digamos, de pérdidas, ¿no? Y cuando hay pérdidas, a veces el primer elemento que uno tiene que asegurarse es, para estar listo para poder enfrentar el nuevo mundo, es saber que uno tiene claro y que ha dejado atrás un poco esos elementos de parte de negación o parte de rabia o parte de frustración, etcétera, y asegurarse que el equipo fundamental que está liderando la empresa tenga digamos, ya el alineamiento de decir, ok, mi industria se va a reconvertir, esto es lo que sé, esto es lo que no sé, mi caja y mis ingresos futuros me permiten hacer esto y esto es lo que tengo que hacer, y estas son las acciones y planes que debo hacer, estos son los temas que son difíciles, cuestionables, que van a poder generar riesgos reputacionales, de qué manera los digo, cómo secuencio, cómo hago que cosas se entiendan de que estoy haciendo las cosas que puedo hacer, que cuando tomo una decisión dura no es porque lo quiero, es porque no tengo otra. Entonces, asegurémonos de estar listos, porque la urgencia por tomar decisiones puede hacer que tomemos pasos que nos impacten reputacionalmente y que generen un elemento de viralización en redes que nos dañe, y eso de ahí es algo sí que nos va a generar, digamos, un impacto que puede ser más de fondo, ¿no? Entonces, quisiera cerrar con esta reflexión de que para poder enfrentar esta crisis, lo primero es que las personas que estamos a cargo y los ejecutivos y los empresarios tenemos a veces un poco un cascarón de dureza, y de esta crisis no se sale si es que uno no es muy humano en su comunicación y no piensa mucho la dimensión de qué está sintiendo el otro frente a esta situación tan complicada, ¿no? Hay una oportunidad de posicionamiento, sin duda, hay una oportunidad también de nuevos negocios, o sea, esto va a cambiar, pero, pero digamos, claramente hoy día el balance es un balance de más lo que se daña que lo que se crea, y eso requiere que tengamos un poco el cuidado y la sensatez de saber cómo comunicarlo con los distintos stakeholders con los cuales nos relacionamos por el trabajo que realizamos. Espero que haya sido de utilidad y estoy a la orden para cualquier pregunta. Gracias, Gabriel. Tenemos unos minutos para responder algunas preguntas. En el botón de Q&A puedes abrirlo. Sí, una primera es, ¿por qué no vamos a volver a la normalidad después? Bueno, lo primero es que la vacuna es 1 año y medio, en principio, y lo segundo es que lo que esto demuestra en realidad es que cualquier pandemia que surja, puede, o sea, no tenemos la institucionalidad para poder responder a esto. El TED Talk de Bill Gates, que está disponible en YouTube, lo aborda de una manera clarísima y de verdad es como si hubiera predicho el futuro 5 años antes, ¿no? ¿Cómo ha sido la reacción del sistema financiero en esta crisis? Yo creo que ha sido una reacción en términos generales bastante positiva. Yo creo que digamos, el sistema financiero también tiene que cuidarse para efectos de que sea factible el proceso de recuperación posterior. Uno lo que está haciendo cuando uno tiene un bajón tan fuerte de ingresos, parte del asunto es consumo mis ahorros y parte del asunto es me endeudo
hacia el futuro. Si es que eso no está disponible, entonces no tengo uno de los elementos para poder viabilizar. Entonces, yo creo que todo de manera responsable y cuidadosa, ayudando, en algunos casos con ayudas muy importantes, y sí creo que también tiene que haber cierta disciplina en el manejo del tema financiero, porque si no, no es viable, ¿no? Entonces, me parece que las críticas que puedan haber habido algunos respecto de que, digamos, no haya un elemento de mayor con menos pago, digamos, de intereses o lo que fuera, o congelar el íntero de deudas o lo que fuera, es irreal, es no entender cómo funciona el sistema financiero, ¿no? Bajo este proceso post-coronavirus, post-cuarentena, ¿cuál sería la industria que potenciará sus productos? Eh, Todo el tema virtual, sí, efectivamente, habla acá del tema del servicio educativo, la virtualidad yo creo que se va a volver un elemento importante, sin duda. Todo el tema de limpieza y todo el tema de mercados que te garanticen limpieza e inocuidad, creo que también va a ser más fuerte, ¿no? Eh, Hay también una pregunta sobre las empresas que trabajan más con comunidades, ¿no? Ahí hay una diversidad de temas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que requiere esto es un poco que las empresas mineras estén ayudando efectivamente, como ha ocurrido hoy, a desinfectar zonas. Yo creo que hay una oportunidad de que se vea los niveles de estándar que tienen las empresas mineras en cosas, en procesos de manejo de instrumentos y demás, y de materiales, y que es el momento de alguna manera de mostrarles, ok, mira, yo si desinfecto tu mercado, lo desinfecto así. Para que veas que para que me creas, digamos, que cuando manejo los productos internamente dentro de mi empresa, también lo hago con un nivel de rigor y de cuidado muy grande, ¿no? Sobre el tema del sector empresarial, que ha hecho contribuciones muy válidas, cómo hacerlo de manera integrada y que se note el real impacto conjunto en esas acciones, y si es que eso, si la búsqueda de reconocimiento diluye el impacto. Y yo creo que en este momento pensar en un esquema perfecto, o sea, lo perfecto es enemigo de lo bueno, para esquemas de ese tipo. Los niveles de coordinación que se requieren son complejos, ¿no? Hay una persona en el sector público, Jorge Runate de PCM, está viendo lo que tiene que ver de coordinaciones del sector privado. Su mail es jrunate@pcm.gov.pe. Si se quiere hacer algún tipo de coordinación, se puede hacer a través de él o a través de CONFIE por las otras iniciativas que hay. Creo yo que uno de los elementos que va a haber que trabajar con el gobierno de manera más estructurada es cómo conseguimos que hayan ambientes de trabajo seguros y de qué manera se puede trabajar, digamos, un poco en tanto ver si es que se necesita comprar más pruebas y ver un poco cómo atender los casos, ¿no? ¿Se puede mitigar la crisis generada por una pandemia previniendo con un plan de comunicación y marketing? A ver, creo que, digamos, hay otra parte de la pregunta con la cual estoy más de acuerdo, que es, nadie pensó en esta crisis, sí, o sea que fue clarísimo, digamos, que salvo Bill Gates, Bill Gates la previó, pero perfecta, pero digamos, en general los peruanos no somos de prevenir riesgos, y nuestros ejercicios de prevenir riesgos son un poco a trompicones y porque, bueno, hay que cumplir con tal cosa, tal otra. Y creo que esto debería servirnos de lección clarísima de que incluso los riesgos que no tienes en el radar son factibles de que ocurran, y si ocurren, que tienen probabilidad baja, y te sacan el ancho.
Pues creo que todo el ejercicio de previsión es sumamente importante, pero lamentablemente los peruanos, por ejemplo, huaico y sequías tenemos absolutamente todos los años y hasta ahora no tenemos un buen sistema que permita reaccionar frente a esos dos temas, y de defensa civil no termina de resolver, digamos, la institución, digamos, los problemas que ocurren con desastres naturales, y es una locura pretender que los alcaldes sean, digamos, un poco los jefes de defensa civil cuando un desastre natural ocurre, porque no tienen la capacitación. Ellos pueden cumplir, de hecho, un conjunto de acciones alrededor de eso, pero no pueden ser el comando, porque no lo entienden. Nadie aprende cómo se maneja un desastre natural de esa manera. Entonces, todo el tema de prevención es muy importante, ¿no? ¿Qué contesto si es que un cliente me dice que no le importa el golpe reputacional? Le digo que no estoy interesado en trabajar con él. No sé, porque, digamos, los activos más importantes de una empresa son sus activos intangibles. Eso está probado, y hoy, por mucho que la caja apriete, hay que cuidar de que esos activos intangibles no se deprecien, ¿no? Eh, es necesario comunicar cuando solo estoy cuidando a mis colaboradores y clientes, pero no estoy haciendo donaciones. Eh, Creo yo que tienes que comunicarlo mucho hacia adentro, y que sí puede ser relevante trabajarlo por lo menos con las familias, ¿no? Claro, no creo que los medios sean el espacio natural para que hables de de las prácticas de cuidado. Podrías eventualmente hacerlo, no sé cuánto interés puede haber, pero digamos, sí creo que en la medida en que sean cosas que sean fáciles de replicar, sí pueden tener un interés. O sea, hoy, por ejemplo, se ha fumigado en digamos, una localidad en una empresa minera. Bueno, eso debería reproducirse por todo el país, ¿no? Es algo, digamos, que evidentemente, digamos, cualquiera que ha ido a un mercado sabe que las condiciones sanitarias no son buenas, y tenemos que garantizar mejores condiciones sanitarias. Hay que ver de qué manera se puede ayudar, ¿no? Eh, ¿Cómo tendría que cambiar el área de relaciones comunitarias si tiene contacto continuo con pobladores? ¿Cómo sería la comunicación con ellos? Es una muy buena pregunta. Se tiene que trabajar primero en un trabajo de concientización de lo que es el virus, de los riesgos que impone y de cómo los hábitos tienen que cambiar. Es decir, para empezar, en muchas comunidades, si tú no bebes el mismo vaso o si no tienes un nivel de contacto físico, eso es tomado como una afrenta. Si es que eso no cambia, entonces estamos teniendo un riesgo de contagio mucho más alto. Entonces tendría que haber un elemento de comunicación ya específico con las radios de la zona, para que la gente entienda, trabajar con los colegios también, o con, digamos, con doctores que puedan tener un poco programas de radio en el momento en que los colegios reabran, que sabe Dios eso exactamente en qué fecha ocurrirá, pero digamos, mientras tanto habrá que trabajar con la población, con flyers, con información, digamos, que se puede compartir a distancia vía radio o vía entrega de material, pero que está disponible en distintos sitios por donde la gente pasa, pero no cuando sale, ¿no? Pero sí, es un tema complejo, es un tema que hay que trabajar más con las características de cada zona del país. El Perú son muchos países en uno, y los retos comunicacionales en cada zona son diferentes, ¿no? En un contexto en que las empresas buscan reducir costos, ¿cómo convencer a las medianas y grandes marcas sobre la importancia de invertir en comunicación estratégica? Creo yo que tiene que ver un poco con entender los costos que implica el hecho de que uno no tenga una comunicación estratégica.
y el nivel de compromiso que genera, sobre todo en la gente que trabaja contigo, si es que sientes que la empresa es una empresa que no tiene, digamos, un nivel de cuidado y respeto por sus trabajadores, ¿no? Adicionalmente a eso, creo que tenemos que tener en cuenta de que estamos en un año preelectoral y que en la medida en que el sector privado no sea percibido como un actor positivo de cambio, entonces los riesgos que tenemos y que creamos de medidas más populistas de las que estamos viendo hoy día en el Congreso, es algo que es natural que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar un poco con una visión donde se asiente el concepto de que las crisis se manejan de manera técnica, seria, cuidadosa, y que el sector privado es un actor fundamental en ese proceso de hacer mejor las cosas, ¿no? Y creo que todos tenemos que comprender que el golpe ya nos quitó riqueza, y que el asunto es, ok, cómo nos recomponemos para poder enfrentar el futuro y no pretender que los planes que teníamos se vuelvan realidad. Eso es algo que en algunos sectores podrá ocurrir, en otros sí, elementos de cambio en los consumidores va a generar un cambio mucho más profundo que ya cambia la naturaleza del mercado, ¿no? ¿Cómo deberíamos afrontar el día después? El día después de la cuarentena, me imagino. Creo que es fundamental trabajar mucho la semana antes del día después y establecer comunicación con todos los trabajadores y protocolos incluso la semana antes, o sea, esta semana la que sigue, para poder tener, digamos, el orden que queremos imponer, porque no es fácil imponer orden en Perú, y lo estamos viendo. Entonces, si yo digo ya, los trabajadores van a ir en un bus desinfectado, ya, ¿quién se encarga de que el bus efectivamente esté desinfectado hasta la última fila y que a alguien no le dé flojera y limpiar el último, el último elemento? ¿Cómo confío yo que me voy a subir al bus que efectivamente el bus ha sido desinfectado de verdad? Si alguien se saca la mascarilla en el bus, ¿quién le dice al gracioso que se ponga la mascarilla y que se deje tonterías? Es un país difícil, pues, y a veces la gente reacciona incluso por nervios de la peor manera, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un trabajo muy proactivo de hacer que la gente se prepare para ese día después, y esté listo para seguir reglas y entenderlas. Es factible, pero toma trabajo y toma esfuerzo de estarse poniendo en distintas situaciones, ¿no? Con los centros deportivos boutiques, igual que los gimnasios, yo creo que ese es uno de los segmentos más golpeados, ¿no? O sea, creo que va a ser un segmento muy complicado, igual que el tema de los cines, igual o sea, el día de ayer creo que había una sesión del Tribunal Constitucional sobre el régimen tributario de los casinos. Yo la verdad es que no sé si los casinos van a seguir existiendo después, o por lo menos por un tiempo largo. Creo que eso sí es un poco en un caso, ¿no? Si es que había una comunicación errónea o poco humana, es bien importante restablecer esa comunicación y pedir disculpas. Y decir, disculpa, he estado con un nivel de presión muy grande, estamos enfrentando estos problemas, etcétera, ¿no? Yo creo que la gente puede entender lo que estamos enfrentando, pero sí molesta mucho que la gente no se tome el tiempo y el cuidado que corresponde. O sea,
si tú estás tomando una decisión que va a poner a una familia en una situación tan complicada, lo menos que merece esa familia es que te tomes el trabajo de darle las explicaciones del caso hasta que te entiendas, digamos, por lo menos. En esta coyuntura, ¿cómo ves la comunicación de diversos gobiernos, incluido el Perú? Creo que el gobierno peruano está haciendo su comunicación en términos generales de manera muy positiva. Creo que pueden haber algunos elementos, digamos, que se podrían considerar, pero no me parece ni oportuno ni relevante, digamos, entrar a detalles. Creo que el problema que tiene el gobierno peruano no es un problema de cómo comunica el tema respecto a la reforma, respecto a la no reforma, sino a la estrategia contra la pandemia, sino que es la capacidad de ejecutar del gobierno peruano, tanto por el propio Ejecutivo, con los gobiernos regionales y con el miedo que impone la Contraloría a los funcionarios para efecto de que la cosa funcione y se tomen decisiones. Entonces, sí hemos visto, digamos, un elemento, digamos, de dificultad en la ejecución y que no es de ahora, es el problema que venimos enfrentando hace muchísimos años, y por eso es que sí creo que la respuesta de Jorge Velarde, digamos, de Julio Velarde a la propuesta de la magistrada Ledesma del Tribunal Constitucional es explicable, porque, digamos, en el fondo, no, o sea, digamos, sí nos hizo un gran daño el tema de pensar que se puede tener funcionarios públicos con sueldos bajos, y se perdió mucho talento en la gestión pública en ese momento. Creo que naturalmente es muy positivo que la gente quiera donar parte de su sueldo, y sí, las personas que ganan más pueden de repente donar un poco más, pero digamos, el aparato estatal tiene que ser un aparato estatal de primer nivel que esté de verdad funcionando lo mejor posible. El virus no para y nosotros no podemos tener un Estado que se coordina o que no hace uno lo que el otro debería hacer, que no, o sea, digamos, que no responde. Y el problema que tenemos como Estado es que de verdad lo que el Estado decide no termina necesariamente ocurriendo, ¿no? Soy director de comunicaciones, ¿cómo puedo convencer a mis hijos líderes de la importancia de comunicar? No lo quieren hacer. Bueno, hay que hacerles ver un poco las implicancias, ¿no? No es tarea fácil, y a veces los CEOs tienen un poco una visión digamos, de presión muy fuerte, ¿no? Pero lo que yo creo es que, digamos, sí es cierto que, digamos, si uno tuviera que pensar a ver, ¿en qué crisis te van a juzgar con más dureza respecto de si no fuiste humano al momento de tomar una decisión dura? No se me ocurre una crisis que pueda tener las características que esta tiene, que sea menos, o sea, que sea más dura. O sea, si tú dejas una familia sin empleo por los próximos 3 meses, 4 meses, o permanentemente, si además, o en otro caso hay un tema donde muere una persona de la cual ni siquiera te puedes despedir y te dan las cenizas, etcétera, y no tienes, y sientes que la persona se contagió en la empresa, pero porque nunca te explicaron qué procedimientos habían, etcétera, ¿cuál es un poco la sensación que dejas? Y esa sensación se va a borrar, o sea, con el año, con los tiempos, esa imagen que dejaste guardar, así en el momento en que la persona estaba más preocupada y con todo derecho, dejaste una huella ahí y la gente no se va a acordar. O sea, yo me acuerdo de los casos en los cuales una empresa me ha tratado mal, en situaciones en las cuales me siento vulnerable, y como yo cualquiera, y eso se te queda grabado. Entonces, cuando las cosas vuelvan a una nueva normalidad, yo voy a tener el nombre grabado de qué empresa se portó bien y qué empresa se portó mal. Y así como yo lo voy a tener absolutamente claro, todos sus consumidores y todos sus trabajadores. O sea, no creo que el elemento
sea, ¿hay alguna crisis que se va a recordar más que esta? Me cuesta creerlo, de verdad. ¿Cómo es la forma adecuada de poder abordar al colaborador para que nos pueda comentar lo que mencionó en la encuesta, para medir lo que siente en ese momento? Lo importante ahí es darle al trabajador la tranquilidad de que no está siendo espiado, que hay un elemento, hay un elemento que permite que la persona pueda ocultar todo lo que le preocupa de manera tal que pueda decir la verdad. Si no, el elemento de la encuesta no termina resolviendo el íntegro del objetivo, ¿no? Entonces, se tiene ya sea que hacer a través de un mecanismo que garantice esa seguridad o a través del apoyo de alguna empresa que lo pueda hacer. Es una encuesta que normalmente es online y puede ser también por WhatsApp, o sea, no es que significa ningún tipo de complejidad ni es cara, pero sí es importante, digamos, que el elemento de objetividad de no me están espiando esté presente para que la información que se recoge sea fidedigna, ¿no? ¿Qué mensajes desde el sector privado podemos ofrecer para evitar un posible caos social? Es un tema bien complicado, más aún ahora que se ha alargado la cuarentena, sobre todo por el sector informal, ¿no? Creo que ahí va a haber que trabajar con bastante cuidado y en relación con el gobierno, de qué manera el sector privado puede establecer un poco condiciones que permitan facilitar tema, ¿no? Otra pregunta es sobre padres de familia que tienen hijos que están recibiendo clases online, que se sienten inconformes con el servicio. ¿Cómo le podemos dar seguridad con el servicio si el tema educativo está tan difuso? Bueno, eso es un tema un poco más complejo, pero sí hay necesidad de contactarse con esos padres de familia, ver cuáles son sus preocupaciones, entenderlas. O sea, en ese caso aplica el tema de las encuestas, pero hacia los padres de familia y tener un elemento de canal de comunicación. Es difícil porque muchas veces hay digamos, no siempre hay la capacidad de respuesta tan rápida, pero hay que hacerlo, ¿no? ¿Cómo sugiero hacer visibles las voces de los líderes de la organización? Bueno, se tiene que trabajar videos, porque no existe por ahora, los próximos 15 días opciones distintas a las que estamos utilizando ahora, ¿no? Hay sí a veces que cuidar un poco y hacer algún tipo de entrenamiento para que la persona tenga más claro, digamos, un poco qué elementos decir, cómo decirlos, etcétera, ¿no? Sí, eso en algunos casos es, si la persona ya tiene, digamos, un poco la experiencia de trabajar vía videos, no hay problema, pero digamos, si es la primera vez que lo va a hacer, puede valer la pena de hacer ese elemento, digamos, de fine tuning, ¿no? ¿Cómo puedo comunicar de forma transparente si las decisiones que se toman para cuidar a los clientes B2B no fueron generales, sino ad hoc? Habría que analizar el caso, no tengo cómo entrar a responder una pregunta de ese tipo sin conocer los detalles, ¿no? ¿Cómo hacer para no caer en el autobombo si quiero comunicar la ayuda que estamos dando? Si es una empresa del sector seguros, ¿cuál sería la principal recomendación? Tendría, digamos, en principio ya hay una empresa del sector seguros que ha ofrecido seguro de vida para el ¿no? Me imagino que entonces no se trata de esa empresa, habría que tratar de ver qué seguros son factibles, pero digamos, creo que ese tema es un tema que hay que explorar al máximo posible. Uno de los temas que mencionaba antes es, yo sí creo que hay una oferta y que debiera ser hecha, digamos, de una manera que no sea excesivamente cara, pero digamos, o sea, digamos que sea, digamos, razonable en términos de precios, pero las personas que fallezcan, que dejen hijos chicos, dejan a una familia con un problema de educación sin resolver, ¿no? Y eso es algo, digamos, que eventualmente es un espacio para que las empresas de seguros puedan ofrecer un servicio que las empresas puedan tomar en costos razonables, en costos que permitan, digamos, atenderse. La tasa
de mortalidad, felizmente es una tasa que permitiría que un seguro de ese tipo no fuera, digamos, tan complicado, ¿no? Mencionó que han identificado 50 riesgos internos y externos. ¿Cuáles son los 5 más riesgos en que uno de ellos es posible tener acceso a todo el listado? He mencionado en la presentación los casos. Si me envían un correo, podemos trabajar un poco más el tema de detalle para verlo, ¿no? ¿Cómo veo el futuro de los medios de comunicación? Lo veo bien complicado, un poco por una situación de timing. Es decir, yo creo que en el Perú hay una situación complicada ahora, que es que la gente no tiene conciencia real del daño que hacen los fake news, y por lo tanto se ha acostumbrado un poco a la idea esta absurda de que toda la información es gratis, y la verdad es que si alguien no verifica la información, entonces la información claramente puede tener intencionalidad de un lado o del otro, y los medios cumplen un papel fundamental para que la información sea confiable, y información en la que no puedo confiar no tiene ningún valor, ¿no? Pero todavía, digamos, los niveles de avisaje online son de precios mucho más bajos, y por lo tanto los medios entran en una situación en la cual lo que pierden en publicidad tradicional no se recupera por publicidad online, y durante la cuarentena además tienen el tema de recorte de tiraje, ¿no? Entonces, en el Perú y en otras partes, la pandemia está golpeando encima a el tema, digamos, de los medios en general, y entonces es un tema complejo, y yo creo que es fundamental ver cuál es la manera en la cual se puede manejar un mecanismo que permita tener, digamos, un mercado donde la información segura sea, digamos, o verificada, tenga un valor y la gente pague por ella, porque, digamos, de otra manera eh, eh, las redes se vuelven pues un caldo de cultivo de mentiras de todo tipo, ¿no? Eh, Sobre el tema de AFPs y concesionarias viales, me preguntan también, eh, y digamos, cuánto más digamos, humanas hay que ser un poco en el tema de la comunicación, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, son 2 casos distintos que tienen algunas particularidades similares, ¿no? Las dos son instancias de muy largo, digamos, son negocios cuyo ciclo de negocio es un ciclo de negocio largo, al igual que la minería, digamos, que tiene ciclos largos de negocio, ¿no? Y sin embargo, ha habido poca inversión en el caso de AFPs, eh, y también en el caso de minería, aunque creo que eso ha mejorado, por un elemento de comunicación más sostenido en el tiempo a nivel de gremio, de, eh, de las prácticas del negocio, del sustento, de los fundamentos y los elementos que son positivos del negocio, ¿no? Entonces, creo que ha habido, digamos, un esquema muy salpicado, donde habían algunos años en los cuales se hacían campañas y otros no, con una visión, digamos, un poco insuficientemente sostenida en el tiempo, y que digamos, genere de verdad elementos de convicción en grupos suficientemente grandes de que el negocio es un negocio posible. Y es parte del problema de la visión de corto plazo, es decir, cuando las cosas se piensan solamente en términos de qué me conviene este año, lo más probable es que el largo plazo te traiga una sorpresa negativa, porque no lo estás construyendo de alguna manera, no lo estás generando, ¿no? Creo que en el tema de las concesionarias hay temas, digamos, que tienen una complejidad mayor por, digamos, los problemas de cómo surgieron inicialmente, digamos, las concesiones, en el caso con
digamos, casos de corrupción, etcétera, que generan cuestionamientos y desconfianzas mayores, ¿no? Y que hay que aclarar, responder y ver, pero digamos, ninguna de las dos cosas debiera llegar al extremo de generar para el país un problema en el cual no tienes mercados financieros de largo plazo y no tienes financiamiento para obras de largo plazo porque no tienes digamos, horizontes que te permitan hacer, cubrir un poco no solo la brecha de infraestructura que el Perú tiene, que es inmensa, sino además que necesita ser abordada como parte del proceso de recuperación que se quiere tener para poder salir de esta situación, ¿no? Eh, y digamos, ¿cómo ve usted el aspecto laboral, puntualmente el desempleo? ¿Cuáles serán los sectores que se verán más afectados? ¿Qué sucedería con todo ese capital humano? Bueno, es un gran problema, ¿no? Todo el sector turismo, por ejemplo, el sector, digamos, dentro del sector turismo, el sector de restaurantes, emplea a una enorme cantidad de gente, y se va a ver afectado, el sector entretenimiento también, y hay que ver un poco qué es lo que se puede hacer, ¿no? Una de las cosas que nos comentaban que había ocurrido en China era que como el sistema de deliveries había requerido más gente y el tema de e-commerce también, el elemento, digamos, lo que había hecho en ese caso Alibaba era contratar a las personas que dejaban de trabajar en los restaurantes para que fueran las personas que tomaran los pedidos y organizaran los elementos de mayor entrega a ¿no? Y entonces en ese caso, por ejemplo, no hubiéramos tenido el caso que comentaba al inicio de que la semana pasada uno de los supermercados importantes recién podía entregar el día 17, cuando la cuarentena terminaba el 13, ¿no? Entonces, de alguna manera hay ciertos sectores que pueden crecer, otros que no. El tema del sector de limpieza, yo creo que, digamos, yo la verdad es que si hubiera algún servicio que entra un poco, que puedo contratar para que venga y limpie con absoluta pulcritud, y me desinfecte absolutamente todo, eso es algo que naturalmente tiene un valor hoy día que la gente no percibía de la misma manera hace tiempo, ¿no? Entonces, y gracias a Dios tenemos hoy día este elemento de educación virtual que permite de alguna manera que se pueda capacitar a la gente en temas que de repente de otra manera no hubieran estado disponibles, pero de verdad un poco el país va a tener que entrar a un nivel de digitalización, no para sobrellevar la crisis, sino para aumentar competitividad, o sea, para poder tener, digamos, más capacidad de hacer cosas, ¿no? O sea, en la medida en que seamos más digitales, podemos además trabajar también para otros mercados. Hoy día eso es algo que es factible. O sea, si hoy día una persona que sabe programar es alguien que tiene el trabajo a través de las aplicaciones como Freelancer o Fiverr, tienen un poco mercados generales a su disposición, ¿no? Eh, ¿Cuál es la mejor manera de hacer entender a los colaboradores la realidad económica actual y la post-COVID a pesar del despido de varias personas, a pesar del despido de varias personas ya es un hecho? Yo creo que es importante eh, responder a ellas con a veces de repente la participación o sea, tenemos que asegurarnos de que la gente entienda la realidad a través de los medios, haciéndoles ver la información que sale publicada en gestión
enviarle un resumen de las noticias, si se necesita entender un poco las cosas, hacer una videoconferencia en la cual alguno de los economistas que pueda escuchar o pedirles que por favor escuchen las noticias que se están dando en tal lado, en tal otro. O sea, ninguna solución es perfecta, pero es mejor que la gente esté entendiendo eso también desde una perspectiva más estructurada y técnica, y no solo por lo que escucha, digamos, un poco en un contexto más pequeño, ¿no? Bueno, hay una diversidad enorme de preguntas. Tengo 44 preguntas más que tendría ya que responder, digamos, después por escrito. Les agradezco mucho la participación y las preguntas y, digamos, les deseo lo mejor, de verdad. Son tiempos sumamente duros, sumamente complejos. Había una frase de Churchill que había dejado para el final, está en inglés, no encontré la traducción, pero básicamente dice que en situaciones muy duras, después de que uno ha entendido qué es lo que debe hacer, debe abocarse a las tareas que tiene, ¿no? Pero siempre teniendo la convicción de que uno está haciendo lo mejor que puede, ¿no? Y que eso es algo que la gente percibe, ¿no? Entonces, en la medida en que tengamos eso claro y hagamos el esfuerzo por explicarlo, aun cuando evidentemente no son noticias buenas y va a haber nivel de rechazo y va a haber nivel de incomprensión, etcétera, por lo menos estamos haciendo nuestra tarea de asegurarnos de que el mensaje llegue y que eventualmente la persona sienta, digamos, que si bien hemos tenido todos que enfrentar una situación muy dura, no se le ha hecho a él cargar con un peso injusto o irreal por una decisión oportunista o interesada, sino que de verdad, digamos, la realidad de la empresa era una situación que obligaba a un conjunto de decisiones, ¿no? O sea, acá tiene que ser clarísimo, creo yo, y es sumamente importante para el Perú y no solo para las empresas, que se consolide y se fortalezca la idea de que las empresas hicieron todo lo posible y que han puesto el hombro por salir de esta crisis tan complicada, ¿no? Muchas gracias y me comprometo a responder las demás respuestas en estos 2 próximos días. Gracias. Gracias, Gabriel, por tomarte ese tiempo extra en responder las preguntas. Bueno, en nombre del Seminario en Perú y de Apoyo Comunicación, les agradecemos la asistencia y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde pueden encontrar la programación de nuestros próximos webinars. Hasta luego. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes.